de la desubicación. Es ayudar al pueblo a orientarse en cuanto a los tiempos, orientarse en cuanto a la situación en la que estamos viviendo y en la voluntad de Dios para nuestras vidas en medio de todo eso. La Biblia dice que los profetas son como los hijos de Isaacar. Isaacar era una de las 12 tribus de Israel. Y que una de las cosas que Dios le proveyó justamente al rey David para el gobierno era gente con unción profética, los hijos de Isaacar. Dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y que el dicho o el consejo de ellos era seguido por todos sus hermanos. O sea, hay gente que puede obtener de Dios la dirección para que el resto podamos ir tras las metas o los propósitos que Dios nos propone. La Biblia dice que Él no hará nada en la tierra sin primero revelárselo a sus siervos, los profetas. Por eso que la dirección de Dios tiene mucho que ver con este ministerio. Eso está representado en el tiempo de Moisés, que era el tiempo en el Antiguo Testamento donde Dios se presentaba a través de lo que se llama o conocemos como teofanías. Eso estaba representado por la nube y por la columna de fuego, que una de las cosas que marca esas dos manifestaciones de Dios es la dirección profética. Para donde iba la nube, para donde iba la columna, para allá iba el líder con su pueblo, ¿sí? Y es por eso que necesitamos en este tiempo esa dirección, ese tipo de ayuda espiritual. Lo que vamos a ver a continuación es una historia que está dentro de un tiempo muy parecido al nuestro. Y a medida que vamos desgranando la enseñanza, vamos a ir viendo cómo todo esto encaja en nuestros días, ¿sí? La Biblia no es un libro de historias, son historias que tienen una dirección para nuestras vidas, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Quiero pedirles que esta cosa me hace renegar. Vamos a ver de nuevo. Ahí vamos. Quiero que todos vayan al libro de Habacuc. Hoy estamos proyectando los textos. No, hoy no proyectamos. Bien. Entonces todos los que tengamos Biblia, busquemos el texto de Habacuc. El libro de Habacuc. Existe un libro que se llama Habacuc. Son de esos libros que nadie los abre, ¿viste? Y mira, o sea, usted siente que las páginas y van para allí, vienen para acá. ¿Y dónde está Habacuc? Así que más o menos a la mitad para adelante por ahí anda. Es un libro chiquito, uno de los libros bien chiquitos. Habacuc. Los que pueden ver la Biblia por el celular, tienen permiso de usar el celular solamente para leer la Biblia, como dijo el otro día el pastor. No podemos usar el celular para jugar. El otro día cuando el pastor lo mencionó se me vino un recuerdo. Estaba el pastor predicando y ministrando y justamente yo estaba al último orando. Lo que pasa es que no me sentía bien y me había quedado para poder ir al baño, me había quedado atrás. Entonces en un momento el pastor lo hizo pasar a la gente y nosotros
pasamos con mi esposa atrás de todo del montón, ¿no es cierto?, del pelotón de la gente. Y estábamos aquí, pero había varios niños jugando con su teléfono. A uno se le trabó, se puso y buscó a su papá, le pidió que le pusiera, y otro, y jugando, y se diluía, en la parte de atrás se diluía todo lo que el pastor aquí estaba ministrando. Y a mí me comenzó a hervir la sangre, porque yo creo que debemos darle honor a la palabra de Dios, ¿sí? Cuando Dios nos quiere hablar, no nos puede encontrar distraídos. Esto no es un tiempo más en la reunión, es un momento donde nosotros escuchamos a Dios. ¿Está conmigo? Así que les pido por favor que todos estemos concentrados. Y si no tiene Biblia, trate de seguirnos a través de escuchar. Yo voy a hacer el esfuerzo para explicarle lo mejor que puedo, ¿sí? ¿Me ayuda a orar un momentito? Levante su manita por ahí, dígale algo al Señor, pero mueva su boca y mueve su corazón y dígale algo al Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Vamos, te glorificamos, te honramos, Señor. Te damos gracias por este momento. Gracias por poder venir ante tu presencia para honrarte con nuestra ofrenda, con nuestro sacrificio de alabanza, pero también venimos para escuchar tu voz, porque queremos andar en tus caminos, apegarnos a tus mandamientos, seguir tu dirección. Necesitamos tu gracia. En este tiempo más que nunca antes nos queremos agarrar de ti, Señor. Queremos poder ver la nube, ser capaz de seguir tu dirección, ser capaz de seguir tu guía, que se abran los ojos espirituales de nuestra vida y podamos ver y seguirte y no errar y no claudicar y no quedar en el camino ni ser confundidos. Vamos, levanta, hermano, la oración. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Padre. Te honramos, oh Cristo. Espíritu Santo, ven sobre este lugar, iluminando nuestras mentes, permitiéndonos que el libro se abra para nosotros y que podamos en este tiempo aplicar lo que tú nos enseñas a través de tu gloriosa y bendita palabra, la cual es viva y eficaz. Señor, te adoramos, te bendecimos. Levante su voz, te alabamos, te glorificamos, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Verso 1. Vamos a leer unos versos y después vamos a volver sobre nuestros pasos. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies olían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción y las tiendas de la tienda de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? ¿Cuánto montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah.
Una de las cosas que vamos a ver aquí en esta profecía de Habacuc es que él compone, porque una de las cosas, a veces un profeta no solo, un profeta de oficio, no solo da profecías por inspiración o por visión abierta en el momento, sino que a veces el profeta de oficio tiene que componer una palabra. Tiene que componer una palabra. Cuando se habla de una palabra profética, engloba una enseñanza. Entonces el profeta tiene que componerla, y a veces viene en forma de enseñanza, a veces viene en forma de canto, de salmo. Entonces el profeta tiene que tomarse el tiempo en la meditación de la visión de lo que Dios le da y de lo que Dios le habla de la visión que le está dando, y tiene que componerla para luego poderla explicar o transmitir. ¿Me está siguiendo? Digo porque a veces se piensa que el profeta, del momento, Dios le habla acá y el profeta dice sí, no, pero hay veces, y en la mayoría de las veces, en realidad el profeta de oficio tiene que tener una visión y una palabra de Dios, que Dios le haya hablado, y de pronto poder componerla para poder explicársela al pueblo. Entonces, ahí el verso 1 le dice a usted que el profeta, la palabra profética que le vino a Habacuc, y usa un término, sigionot. Eso es un término que se usaba en la música antes. Para los que alguna vez estudiaron algo de música, por ejemplo en los libros de las lecciones para piano, para guitarra o para distintas cosas, vienen los manuales escritos, o las piezas, ¿no? Las piezas musicales escritas en las partituras de quien la compuso, y el que la compuso pone el humor del que va a tener la melodía. Y por lo general se usaban palabras como en italiano, ¿no? Por ejemplo, ponían al comienzo de la partitura el título de la música, y ponían el compás y ponían allegretto, por ejemplo. Y entonces era una música con ritmo alegre. O sea, ponían la palabra piano. La palabra piano no significaba el instrumento, sino significaba suave. Y así se usaban palabras para que tenían, son términos musicales, ¿no? Para poder indicarle, sobre todo si el compositor le enviaba, como se hacía antes en los tiempos bíblicos, enviaba su salmo a los músicos que tenían que tocarlas, les indicaba para que pudieran saber cómo hacer una música de acuerdo al mensaje de la letra. Porque los salmos no eran canciones para cantar en un culto, por lo general, aunque eso se cantaba, pero los salmos eran enseñanzas, eran medios de aprendizaje y de profetizar. ¿Me está siguiendo? Bien. Entonces dice ahí sigionot, que significa un lamento, un canto lamento, ¿sí? Una palabra, una profecía compuesta, pero en un canto triste, ¿no? Un canto que exportaba una tristeza en su música. De hecho, al final le dice, quiero que esto la toquen con instrumentos de cuerda. Es decir, tenían que haber instrumentos apropiados para el humor de la profecía. ¿Está conmigo? Bien, un dato nada más para que, si se quieren colgar esas palabritas, viste ahí que no sabemos qué es. Entonces, en el capítulo 3, en el verso 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra, y tu palabra provocó temor o reverencia. ¿Sí? O sea,
realmente me asombró, me impresionó la palabra que oí. Y dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Comienza a decir esto después de la palabra que oyó, la cual va a analizar. Dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y termina diciendo: y en la ira, por favor, acuérdate de la misericordia. Ahora, ¿por qué este muchacho dice lo que dice? O sea, he oído tu palabra, eso me provocó un asombro, una impresión grande, una reverencia, temí. Y entonces dice: Señor, te pido que avives tu obra en medio de los tiempos, que la hagas conocer, y por favor, en medio de la ira o en el tiempo, acuérdate de tu misericordia. Entonces el hombre estaba hablando con entendimiento, pero ¿por qué es que dijo lo que dijo? Vamos a ir al capítulo 1 para entender todo esto. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Bien, capítulo 1. Mi panza es una bolsa de caramelos de jengibre. Digo porque el doctor Marcus me recetó unos caramelos de jengibre. Ya me comí media bolsa. Así que estoy tosiendo menos, pero bueno, ahí va. Se me picó, no, me va a sanar el picor de la garganta y se me han picado los dientes. ¿Dónde lo mandé? Capítulo 1, del verso 2. ¿Ah? Al verso 2, al 4, vamos a leer. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestias? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Por lo cual, en base a todo lo que dijo antes, a lo que acaba de decir, por lo cual, o sea, por causa de la iniquidad, de las molestias, de la destrucción, de la violencia, por causa de los pleitos y la contienda, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Estábamos en este tiempo donde estamos hablando de Habacuc. Era un tiempo donde en el mundo espiritual es como que había una especie de silencio. Estaban los ministros, estaba la parte religiosa establecida, pero no había voz de Dios, un mensaje penetrante, no había un mensaje que guiara, no había esos mensajes que van alumbrando a todo el pueblo. O sea, había cultos, había los días, todos los sábados se leían, pero no había una palabra específica, un rema de Dios. Entonces, era un tiempo donde el país estaba sufriendo bajo la corrupción de sus gobernantes. ¿Te suena? El país entero estaba sufriendo la corrupción de su gobierno.
Y el resultado de esta corrupción gubernamental era iniquidad, violencia, todo lo que te leía acá. Tengo que repasar el verso dice, destrucción, violencia, pleito, contiendas, iniquidad. Todo eso estaba ocurriendo dentro del país por causa de la corrupción de sus líderes, de su gobierno. ¿Me está siguiendo? Entonces, es decir que había robos, asaltos, muertes, había toda una serie de acontecimientos sociales que aparentemente el sector religioso era como que se mantenía aparte haciendo sus rituales y sus costumbres, manteniendo su orden de cultos, pero como que se mantenía diferente y la gente estaba sin respuestas. Por lo cual el profeta se pone a orar por largo tiempo. Y eso lo podemos ver porque lo primero que hace el profeta es decir, ¿hasta cuándo? Eso te indica de que hace mucho que venía, Dios, te pido, Señor, escúchame. Y hace rato que venía bombardeando los cielos y en un momento compone una palabra profética, una oración para orar, para presentarse ante Dios. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Y entonces el hombre comienza, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Ves? El hombre venía hace rato, clamando y clamando y clamando y clamando, hasta que su corazón tiene esa crisis de querer saber. Digan conmigo, levanten esa mano y digan conmigo, Señor, yo quiero saber. O sea, necesitamos no pasar los tiempos y épocas y estaciones de la vida, los acontecimientos que nos rodean. No podemos pasarlo sin sacar un aprendizaje, sin tener una guianza, solamente siendo llevados por la corriente. ¿Me está siguiendo? Por eso Pablo dice, no te conformes a la corriente de este mundo, no dejes que te lleven. Por eso el escritor de Hebreos dice, ten cuidado de tu salvación, no sea que nos deslicemos, o sea, nos vayamos con la corriente. O sea, no podemos ser gente sin entendimiento que solo atraviesa las épocas y los tiempos y no saca nada en limpio. Levante su mano y diga, Señor, yo quiero saber. Eso es lo que venía diciendo este hombre. Entonces, en un momento, él presenta su lamento, su queja, su canto Gisionok. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo voy a levantar mi voz? O sea, orando. ¿A ti a causa de qué? De la violencia que está ocurriendo en mi país y no veo que salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me das la visión de todo lo que está pasando, entender lo que está pasando? Hace que veas molestia, destrucción y violencia, pleitos, contiendas por todos lados que se levantan por todas partes. Y entonces dice, todo esto está causado por este gobierno que tenemos. Verso 4. La ley es debilitada, ¿le suena? Nuestra constitución no vale un comino. Las leyes
se crean para regular el comportamiento y la conducta de los ciudadanos en todos los aspectos, comerciales, industriales, civiles, en todos los aspectos. Luego hacia que las leyes se crean para regular la vida de los ciudadanos. Luego se crean otras leyes para desregular las leyes anteriores. Hubo un tiempo de uno que decía, síganme que no los voy a defraudar, que creó leyes de desregulación para atenuar las leyes ya. Entonces uno ya no sabía en qué creer, porque la ley te decía esto, pero había otra ley que te decía que esto no era tan así. ¿Me estás siguiendo? La ley es debilitada. La ley no tiene un valor absoluto, carece de valores absolutos. Todo es relativo. Todo es según quien lo vea, según quien lo analice. De manera que no tenemos los elementos para determinar lo que está bien o lo que está mal, porque lo que estaba mal hoy está bien y lo que ayer estaba bien hoy está mal. ¿Me están siguiendo? Esto pasaba en el país de Israel, y no sé si tiene algo que ver con el día de hoy. Usted me dirá. La ley está debilitada y el juicio, los casos que se juzgan en la corte, no sale según qué, según la verdad. ¿Le suena también parecido? O sea, tenemos las pruebas, una pila de pruebas, pero nadie resuelve los casos que llevan más de 20 años. ¿Conoce el caso de Nora Dalmazo? ¿Conoce el caso de la otra? ¿Cómo es? ¿Ah? Bueno, Belsunce, ahí está. No, Belsunce, porque se me había olvidado. ¿Conoce el caso de Nisman? ¿Conoce el caso de el polvorín del Río Tercero? ¿Conoce el...? Bueno. Y podrías enumerar y enumerar y enumerar y enumerar. Las pruebas, no faltan pruebas. Pero no se resuelven los casos. ¿Qué es lo que dice acá? El juicio no sale según lo que es ¿qué? Verdad. Por cuanto, por esta causa, que no hay juicios que salgan según la verdad, que las pruebas no sirven de nada, que los jueces se venden, que todo esto, que la ley está debilitada, que te dicen que creas en la justicia, pero la justicia no existe. Por esta causa, el impío asedia al justo. ¿Te suena? El malo se aprovecha, se abusa del bueno. Te hacen trabajar 20 horas y te pagan 5. Existe una ley que tiene que trabajar tantas horas y que las otras son horas extras, que las extras valen más que las comunes. Que si trabaja feriado, sábado y domingo, ¿quién lo hace? Existen leyes para los discapacitados, para que cada tantos empleados busques cómo emplear a un discapacitado. ¿Me están siguiendo lo que digo? Y entonces el impío se abusa del bueno, asedia al justo, lo acorrala. Ahora resulta que te van a robar, y si vos te llegás a defender, ¿a quién meten en cana? A vos que te defendiste, y el otro, bien, gracias. Digan conmigo, estamos rodeados. Pero no por los buenos, por los malos.
El impío asedia al justo. Yo quiero que usted vea cómo la Biblia describe exactamente lo que pasaba y lo que pasa. ¿Me está siguiendo? Porque esa es la inspiración, ¿no? Esa es la capacidad que tiene la palabra profética de describir lo que pasaba, pero lo que está pasando. ¿Me está siguiendo? Por eso, por esta causa, sale torcida la justicia. Todos los veredictos, o sea, no importa si te robaste 4, 5, 10 bolsones de plata, no importa si a la AFIT le debes, no sé, la vida, que ni 7 vidas te casarían para pagar lo que le dé la AFIT, no tenés nada, sos absuelto. Pero anda a poner un kiosco en tu barrio, anda a poner un almacén y tratar de vivir honestamente. Te caen a palos si no pagas los impuestos. ¿Me siguen? O sea, viene un señor del norte o del otro lado del charco, te pone un hiper de lo que quieras, farmacológico o de la canasta familiar, y como le da trabajo a mucha gente, el tipo no paga impuestos, no hace esto, no, pero vos te pones un almacencito y tienes que pagar hasta el aire que respiras. ¿Me siguen? Digan conmigo, la ley está debilitada. Digan conmigo, la justicia está torcida. Entonces, ¿se dan cuenta por qué clamaba este hombre? Ahora, Dios tiene un trato con Habacuc bárbaro. Porque nadie se atreve a preguntar estas cosas, orar de esta forma o a hablar y declarar estas cosas. Usted no tiene fe, hermano. Y te digo, yo que me muevo y me he movido entre círculos proféticos, yo te digo que muchas veces veo que se paran y profetizan una expectativa, llenan a la gente la cabeza de una expectativa que no va a suceder. Porque palabra profética no es hablar pavadas, sino hablar lo que Dios te quiere mostrar y está ajustado a la realidad, no una quimera. ¿Me estás siguiendo? Ahora, Dios le responde. Ahí va, Dios responde. Levante su mano una vez más, digan conmigo, yo quiero saber. Verso 5. Estamos en el capítulo 1, verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos. Estoy bien con la lectura, ¿no? El capítulo 1. El 1:5, sí, correcto. Sí, creía que. Verso 5 del capítulo 1 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en estos días que aun cuando se lo contaren no la van a creer. ¿Qué obra? Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ahora le muestra al profeta: yo levanto una nación que camina por el ancho de la tierra y por donde va se apropia de lo ajeno. Esta es la visión que está viendo Habacuc. Formidable es y terrible, hablando de esta nación. Cuando habla de nación, quizás no habla simplemente de un país, sino puede ser un conjunto, una confederación o un movimiento. ¿Me está siguiendo? Bien, en este tiempo. De ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, ellos son los que deciden lo que es bueno, lo que es malo, y para ellos está bien lo que ellos dicen y está mal lo que ellos dicen. No importa si está bien o no.
Ellos dicen que está bien, está bien. Ellos dicen que está mal, punto. Sus caballos, o sea que ellos tienen su punto de vista por encima o por fuera de todos los demás. ¿Me están siguiendo? Estoy hablando de la gente que Dios dice que va a usar. Escucha. Sus caballos eran más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. O sea, te está poniendo ejemplos o figuras, ¿sí? Para que entiendas, animales ligeros y feroces. O sea, así es esta gente. En este caso era el imperio caldeo o babilónico, que es lo mismo, que Dios iba a levantar para usarlos para juicio. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán veloces jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. Son gente o entes que van directo a hacer presa de aquellos objetivos a los que ellos se lanzan. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Son gente que va cautivando. En aquel tiempo llegaban, destruían las ciudades, las naciones, agarraban a la gente, se las llevaban presas, cautivas a las tierras de ellos. En estos tiempos, ¿qué sería eso? En estos tiempos son poderosos entes que manejan el mercado internacional, gente que está detrás de un objetivo malo, pero son gente que van quedándose con tierras, que hacen negocio y se van quedando con las tierras de este, de aquel, o sea, conocen la cuestión de negocios, de quedarse con este territorio porque acá hay pozos de petróleo, porque acá hay reservorios de agua, porque acá hay hierro y cobre, y porque acá hay oro, y porque acá hay litio. ¿Saben algo del asunto o no? Digo porque a veces vivimos porque vivimos. Gente que compra territorios. Nuestro país, ¿saben las áreas, los kilómetros de tierra en distintos lugares del país que están vendidos a empresas extranjeras? ¿Por qué es eso? ¿Y qué es lo que se consigue? Digan conmigo, cautividad. O sea, otra forma son bancas poderosas que de pronto se te meten adentro y hacen que fracase tu propio sistema económico. Luego ellos que hicieron que tu economía quiebre aparecen de otro lado, disfrazados de bonito, y te dicen: yo te presto, no te preocupes, para que sigas adelante. Entonces pedimos crédito, y otro crédito, y otro crédito, y otro crédito, y se crea lo que se llama una deuda ¿qué? Externa y eterna. Que luego, cuando no se paga, porque no se puede pagar, los intereses de la deuda superan a la misma deuda original. No sé si me están entendiendo. Yo sé que a veces cuesta sacar cuenta para que nos alcance para el puchero del mes, pero ¿usted me está entendiendo lo que yo digo? Entonces, la idea es que usted se dé cuenta cómo un pueblo puede ser cautivo sin que lo lleven preso. Quedan cautivos porque todo el mundo le debe. ¿Me estás siguiendo? Entonces te estoy describiendo algo que ya sucedió de otra manera, pero es el mismo orden, el mismo espíritu y la misma cosa. Escarnecerá a los reyes, se burlará de los reyes, y de los príncipes hará burla. O sea, son gente que se burla y se mofa de los distintos liderazgos de los distintos países. Se reirá de toda fortaleza o de todo aquel país que quiera ser impenetrable, se va a reír y levantará. Son gente que tiene la capacidad, dice acá, de levantar terraplén y tomarlos de todos modos.
Antes, ¿cómo se hacían una fortaleza? Hacían muros enormes y rodeaban el lugar. Entonces esta gente crea terraplenes hasta poder subirse a tu muro y lo van a tomar igual. ¿Me está siguiendo? O sea, ven conmigo, un enemigo poderoso que rompe límites. Luego pasará como un huracán una vez que pudo penetrar. ¿Cuántos saben que venimos hablando de, qué sé yo, de los 90, de la posibilidad de que el narcotráfico entrara al país? ¿Se acuerdan? Los que son de aquella época. Hablábamos de eso. Ahora ya no hablamos de la posibilidad que entren. Ahora ya estamos infiltrados hasta las tuercas. Lo que es Rosario, imposible vivir. Y de ahí para todo el país. ¿Me están siguiendo? Escucha. O sea, y hacen terraplén y se meten y te toman. Chao, se acabó. Y ofenderán ellos, aunque arrasen como un huracán, luego ofenden atribuyéndole el poder que ellos tienen a su Dios. O sea, hay gente acá se burlan del verdadero Dios y ellos dicen que tienen un Dios más poderoso que el Dios de los cielos y de la tierra. Entonces, cuando todo esto le dice Dios, esto es lo que le responde a Dios al profeta, le está diciendo: yo voy a usar gente poderosa que va a venir y va a arrasar con este país porque tienen que pagar todo lo que están haciendo con la gente. O sea, la manera de hacer juicio en aquel tiempo de Dios era usar a otra gente. Y ellos ya lo sabían por la ley. Moisés en montones de veces les había escrito: si ustedes se olvidan, se apartan de los mandamientos de Dios para ir detrás de otros dioses, van a venir, se los van a llevar cautivos, le van a robar la cosecha, se van a quedar con el ganado, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo? Entonces Dios ya se lo había dicho en la ley, ellos ya lo sabían, sin embargo quebrantaban sus propias leyes desafiando a Dios. Y por eso, ¿qué hacía? Venían otras naciones, ¡plaf! Y en la historia del libro de los jueces es eso. Pecaban contra Dios, venía un juez, oraban, venía un juez, lo libertaba. Volvían a pecar contra Dios, se moría ese juez, volvían a orar, a quebrantarse, venía otro juez y lo liberaba. Y así pasaban 40, 50 años haciendo el mismo comportamiento caprichoso. Entonces, ahora Habacuc retoma su conversación con Dios. Verso 12, le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Acá el hombre se da cuenta, mientras Dios le va hablando y le va mostrando, ahora despierta y le va obteniendo la respuesta de lo que él quería saber, y se da cuenta que Dios, y él confiesa una palabra de fe, comienza a profetizar porque sabe que se viene la hecatombe, y entonces dice: Señor, pero no vamos a morir, no vamos a ser destruidos. A pesar de todo esto, tú eres nuestro Dios santo, tu Dios, nuestro Dios eterno, somos tu gente, somos tu pueblo, vos nos fundaste, así que lo que vas a permitir, lo vas a permitir como un castigo, como un juicio, para que escarmentemos, pero no vamos a morir. Levanten su mano y digan conmigo: en medio de todas las desgracias, siempre hay esperanza. Nuestro Dios es nuestra salida. Denle un aplauso a Dios. Ahora vamos entrando en tema. Cuesta explicar algunas cosas. Ahí va. Aunque Habacuc continúa con su queja en el capítulo, Dios no le reprocha a Habacuc el planteo que está haciendo, no le reprocha, porque
el Señor que escudriña los corazones y que sabe lo que hay adentro del corazón de la persona. Hay gente que nos puede oír a algunas personas y decir, no, o no tiene fe, o se vive quejando, o habla negativamente. No. Pero el Señor que escudriña los corazones sabía que el profeta estaba buscando una palabra en medio de un silencio del cielo. Habacuc quería romper el silencio, quería decirle a la gente, describirle la realidad espiritual, qué es lo que estaba pasando y lo que iba a pasar en años venideros. ¿Por qué iba a pasar lo que iba a pasar? Y que no era que Dios se había olvidado de ellos, sino que había que volverse a Dios. Quería tener una respuesta. Entonces Habacuc fija una posición ante Dios y espera más respuestas. En el capítulo 2, en el verso 1 al 4 dice, capítulo 2, verso 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Es decir, utiliza figuras en su canto, en su poema profético, en su palabra profética, cargado con algunas frases simbólicas. Utiliza ejemplos, afirmaré mi pie sobre mi fortaleza, voy a estar firme. O sea, utiliza el ejemplo de lo que existía antes. En las ciudades, como estaban amuralladas, se construían encima del muro unas torres donde había un vigilante o vigilantes en distintos puntos de la ciudad. ¿Me está siguiendo? Eso se llamaban los atalayas. Los atalayas, ellos tenían que estar dentro de esa fortaleza, dentro de esa torre, dentro de esa guarda, para poder vigilar, y cuando venía el enemigo, poder hacer de alguna manera sonar el cuerno y transmitir lo que estaba pasando para que el pueblo se guardara, se preparara para la guerra o lo que sea, para que era el deber del atalaya advertir cuando viniera el peligro. ¿Me está siguiendo? Entonces, pero para eso tenía que estar vigilando todos aquellos que habían sido atalayas. Bueno, en la Biblia el ministerio profético es como el atalaya. Alguien que siempre tiene que estar vigilando para poder ver y advertir luego a sus hermanos. Hacer tocar el cuerno, que no es un cuerno de verdad como lo que el cuerno o la trompeta tiene que ver con la voz profética, que cuando sonaba, si todo el pueblo estaba el tabernáculo al medio, 4 tribus acá, 4 tribus para atrás, 4 tribus del otro lado y 4 tribus, cuando la trompeta sonaba de allá, todo el mundo se iba para allá a ver qué pasaba. Si sonaba de aquel otro lado, todo el mundo, a donde sonaba la trompeta, ahí iba el pueblo para escuchar qué es lo que pasaba. ¿Me está siguiendo? Esa es la idea. Entonces el hombre usa esas figuras y dice, voy a velar para ver qué se me dirá, qué voy a responder o qué respuesta voy a sacar de toda esta oración que le hago a Dios. Entonces Dios responde a su siervo que busca entender. El verso 2 dice, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declaran en tablas porque en aquel tiempo se usaban tablas para escribir. Eso duró por muchas épocas. ¿Cuántos se recuerdan cuando llegó la época de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando estaba mudo? El otro día nos predicaron de eso, ¿verdad? Y cuando él, como estaba mudo y quería decirle cómo se iba a llamar el hijo, ¿qué pidió? Pidió una tabla, ¿sí? Entonces se escribían en tablillas y se las colocaban en el templo, en lugares bien públicos, para que la gente vaya y lea. Entonces, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.
Es decir, para que tenga entendimiento y se prepare el que lea. Y dice, aunque la visión tardará algún tiempo, mas se apresura hacia el fin. Eso hace que esa profecía que tuvo cumplimiento en la invasión babilónica, pero también tiene un cumplimiento en este tiempo, digan hacia el fin. Espero estar haciéndome entender. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardario te pareciera que no llegare, sin duda vendrá y no tardará. Y entonces dice el verso 4, en medio de esta situación difícil, en medio de un río revuelto, en medio de tanta confusión, de corrupción gubernamental, de que el impío se abusa del justo, de que la ley sale torcida y de que por ahí vienen otros y nos van cautivando por causa del pecado de los nuestros. Porque los argentinos siempre no hemos querido los piolas, los que nunca íbamos a pasar situaciones como las que estamos pasando hoy. Hubo un tiempo, varias décadas, muchas décadas atrás, que se nos consideró como el granero del mundo, de las riquezas tremendas que había aquí, hasta que se fueron infiltrando. Y los agitadores sociales y nos fueron gobernando y fueron vaciando el país. Pero nadie creyó que íbamos a llegar a lo que estamos llegando ahora. Lo mismo pasaba en aquel tiempo. Nadie creía que la capital, Jerusalén, iba a ser invadida. Se podían atacar distintas ciudades, pero no Jerusalén. Por eso que el quiebre del orgullo judío fue cuando Nabucodonosor entonces no solo arrasó con Siria, arrasó con Egipto, que habían sido los imperios que antes habían atacado, y arrasó con ellos y arrasó con Israel y con Jerusalén, tiraron el templo, quemaron las casas, destruyeron los muros. ¿Me estás siguiendo? Porque a veces nosotros pensamos, no, con nosotros no es. Y ese ha sido el espíritu en este país de Argentina. Con nosotros no, a mí no me dolió. No, a nosotros no nos va a llegar. Y lamentablemente yo he oído de los púlpitos alentar, la esperanza que tenemos en Dios, hermanos, no pasa porque nada nos va a pasar. Por ahí no viene la mano. La esperanza es qué postura vas a tomar a través de lo que va a pasar para que Dios te ayude y te libre. Porque sin duda vendrá y no tardará. Verso 4, y en medio de esa situación se produce la división. He aquí que cuya alma no es recta, los que no son rectos de espíritu, los que no son rectos de corazón, se van a enorgullecer, van a tomar una postura anti Dios. Mas el justo, el que retiene su fe, el retiene los fundamentos, retiene las promesas, retiene lo que ha conocido, retiene su fidelidad a Dios, el justo no va a morir en el medio de la crisis. El justo por su fe va a vivir. Así que Dios nos está hablando esto, no para angustiarnos, no para afligirnos, no para asustarnos. Nadie está aquí para asustarte y que te vayas a dormir y te caiga mal la comida y sueñes con lobos y con leopardos. No, Señor, Dios te está diciendo, en esa época va a venir la crisis, va a venir la hora crítica, va a venir. No vayas a creer, nadie queda sin castigo, porque yo amo al que tengo por hijo y castigo a los que son mis hijos. Escucha, yo quiero decirte que el que no retiene mi palabra se va a enorgullecer, pero aquel que es justo
va a vivir por su fe. Su fe lo va a mantener vivo, su fe lo va a mantener salvo, su fe lo va a mantener pie y su fe va a hacer que Dios lo proteja y lo libere en todo momento. Claro que la otra cara de la moneda sería, tiene usted fundamentos, tiene usted de qué agarrarse. Es por eso que la congregación tiene el propósito de que usted cree raíces, eche raíces en su fe. Usted no puede tener, si yo creo y no saben lo que cree, ni por qué cree. Usted tiene que aprovechar el tiempo porque los días son malos y tiene que buscar la forma de afianzar sus convicciones con el conocimiento y la revelación. Que alguien diga fuerte amén. Porque de otra forma sería perder el tiempo, sería construir la casa sobre la arena. Porque el que oye esta palabra y no las pone por obra es como el que construye la casa sobre la arena. El viento va a venir, el río y la agua va a venir, no se van a quedar. Y te van a probar. Y si tu casa está sobre la arena, todo lo que has hecho se va a ir con el agua. ¿Me están siguiendo? Hoy tienes tiempo de edificar muy bonito, pero ¿sobre qué? Para edificar sobre la roca tienes que abrazar la palabra, guardarla y ponerla por obra. Si no, no es cuestión de declaración, no es cuestión de arengas, esto es cuestión de vida, de tu comportamiento. ¿Me estás siguiendo? Ahora, Dios le revela el porqué de las aflicciones presentes, venideras, y qué sucederá con los que los van a afligir. Escucha. El verso 5 del capítulo 2 dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensayó, y esto está hablando de aquellos que son los que arrasan por toda la tierra quedándose con todo. Son los pueblos que Dios los ha dejado vivir porque los usa para traer castigo a otros que son rebeldes o que se han apartado de Él. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Bien claro, lo vuelvo a decir porque me salió y no sé ni cómo me salió. O sea, esta gente, dice, son soberbios, aman el vino, o sea, aman todo lo terrenal, pero viven y se quedan con lo ajeno y se quedan con esto, con lo otro, con aquello, y van más allá y se siguen quedando con, y siguen afanando por todos lados. Y no está hablando de barrios, está hablando de naciones, de continentes. Pero ¿por qué todavía están? Porque son usados para castigar a los que se portan mal y que saben las cosas como las tienen que hacer y las hacen mal. ¿Me están siguiendo? Bien. Ellos son como la muerte que no se saciarán. Digan conmigo, esta gente mala no se sacia. O sea, para ellos nunca es suficiente. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. ¿Cómo es que llegan a tener poder y dominio esta gente o estas personas o estos grupos? Reúnen con ellos toda la gente y todos los pueblos. Digan conmigo fuerte, alianzas. ¿Les suena eso en la política de hoy? ¿Sí o no? El que hoy es del color verde, mañana es del color naranja. Y el que era naranja ayer, hoy es del color verde. Todo depende de para qué lado pinte mejor. No significa que yo tenga que ser verde para toda la vida. No, eso ya no existe, eso era antes. Ahora yo soy naranja, verde, celeste. No, celeste no soy. Soy albiazul. Depende de dónde lo que me convenga, me acomodo. Soy un comodín. Y siempre voy a hablar a favor de aquellos que pueden darme una oportunidad. Reúnen para sí gente y pueblos.
alianzas. O a nivel más grande se llaman confederaciones, son confederaciones de naciones. ¿Saben lo que es el mercado común europeo? ¿Saben lo que es el Mercosur? ¿Saben lo que es digan confederaciones? O sea, esto lo podés aplicar en grupos pequeños, en partidos políticos o a nivel nacional o internacional. ¿Me estás siguiendo? Digan conmigo, alianzas. Entonces, ¿cómo consiguen ser poderosos y avanzar por la tierra quedándose con lo que no es de ellos a través de hacer? Verso 6. Ahora, ¿no alguna vez estos piensan que no se les va a acabar? ¿Estos piensan que siempre les va a salir la cosa bien? Dice, no han de levantar todos estos refranes sobre él, o sea, sobre aquel país que va a dominar, y sacarnos contra él. Dirán, ay de lo que multiplicó, del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿Oyeron el juicio que se han reabierto allá los negocios del sur? ¿Sí o no? Bueno, pero por lo menos 3 o 4 no hay. Verso 8. Escucha esta parte, verso 8. Porque acá le está revelando Dios el tema. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, ¿saben cómo se hizo el imperio babilónico? Haciendo eso. ¿Despojando a qué? A muchas naciones. Pero eran crueles. Entonces, por cuanto has despojado muchas naciones, todos los otros pueblos que ¿qué? Te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra que tú has hecho, de las ciudades y de todo lo que habitan en ellas. Digan conmigo, llega el momento en que a los poderosos se les dará vuelta la tortilla. ¿Me están siguiendo? Llega un momento en que se le va a acabar. Es decir, ¿qué es lo que tiene usted aquí como principio? Que Dios utiliza a algunos para juicios contra otros, pero si esos se van, se extralimitan y no son rectos, ¿sabe lo que hace Dios? Usa a otros para enjuiciar a los primeros. ¿Me está siguiendo? ¿Qué es lo que pasó? Después de que fue tan grande Nabucodonosor, después Nabopolassar, después Belsasar, y de ahí, después vinieron los medos persas, los sirios y los medos persas, y allá fue Babilonia. ¿Me está siguiendo? No importa cuán grande sea el mercado común o el Mercosur o lo que sea, ¿saben? Mira, no importa cuán fuerte parezca un país, Dios tiene su forma de usar a otros y te sacan del lugar. ¿Me estás siguiendo? Ahora escucha. Declara el profeta y ahí vamos cerrando. Capítulo 3, verso 2, y ahora le vamos a dar donde empezamos con todas. ¿Cuántos están hasta aquí entendiendo? Muy bien. Verso 2. En el capítulo 3, verso 2 en adelante. Aquí donde empezamos. Oh Jehová, he oído tu palabra y ¿qué? Y temí. ¿Se dan cuenta por qué escribe lo que escribe? Lo comenzamos leyendo esto, ¿se acuerdan? Y la pregunta era, ¿por qué dijo lo que dijo? Y ahora, con este repaso que hemos hecho, estamos entendiendo. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y me causó un shock impresionante. Y vuelve a clamar, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué es lo que se refiere el hombre?
me he informado, Señor, o como, aunque soy, digamos, no soy alguien tan importante, pero conozco la historia de tu pueblo. Conozco tu obra. Conozco todo lo que has hecho desde la creación del mundo, desde cuando liberaste a tu pueblo, desde cuando hiciste esto y aquello, de las guerras y de las grandes victorias que le diste a tu pueblo. He indagado y me he nutrido y he conocido. Es esta la idea que nosotros tenemos que aprovechar. Cada vez que usted viene y se le predica sobre esto, sobre aquello, le cuentan esta historia, le predican de la otra historia, usted tiene que atesorar y guardar todo eso, porque dice Habacuc, yo conozco toda esta obra tuya. Y acá está traducida: aviva tu obra en medio de los tiempos. Lo que está diciendo es: por favor, Señor, lo que oímos que hiciste al principio, vuélvelo a hacer ahora. Esta es la oración del siervo de Dios, del profeta, que alcanza a entender lo que está sucediendo y dice: Señor, lo que hiciste antes, quiero que lo vuelvas a hacer ahora. Necesitamos que así como abriste el mar antes, vuélvelo a abrir ahora. Si antes detuviste el sol en el centro del cielo hasta que los enemigos fueron derrotados, vuélvelo a hacer ahora. Si antes hiciste llover maná, si antes multiplicaste los panes y los peces, si antes caminaste sobre el agua y tus siervos que creyeron en ti también lo hicieron, si antes cerraron bocas de leones, Señor, tus obras que hiciste antes, vuélvelos a hacer ahora en medio de estos tiempos. Vuelve a hacer tus hechos, vuelve a mostrarte como el Dios de milagros, vuelve a mostrarte como el Dios de poder, vuelve a hacer los prodigios y maravillas que hacías antes, porque tu brazo no se ha cortado para salvar, tu oído no se ha quedado sordo para no oír, vuelve a hacer las mismas cosas que hacías antes, hazlas hoy otra vez. Vuelve a romper los cielos y derramar de tu poder. Vuelve a cumplir tus promesas de que derramarías el Espíritu sobre toda carne. Vuelve a resucitar los muertos. Vuelve a hacer a ver los ciegos, a caminar los paralíticos, a resucitar los muertos. Vuelve a hacer lo que oímos antes. Vuelve a hacer ahora de nuevo. Que alguien diga gloria a Dios. Que alguien grite gloria a Dios. Nuestra oración al entender estas cosas, vuelve a hacer lo que hacías antes. Queremos ver otra vez tu mano. Queremos ver otra vez tu gloria. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Haz que se conozca lo que hacías antes, haz que se conozca haciéndolo de nuevo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Otra vez. Dios lo va a hacer. Dije que Dios lo va a hacer. Dije que Dios volverá a sanar enfermos. Dije que Dios va a volver a echar fuera demonios. Que Dios va a volver a resucitar muertos. Que Dios va a hacer señales, prodigios y maravillas que nadie puede igualar. Dije que los brujos y hechiceros se van a quedar avergonzados. Los magos y adivinos van a quedar avergonzados. Y los que nos quieren acorralar y destruir a través de leyes van a quedar avergonzados. Dios va a volver a pararse, a ponerse de pie y va a volver a hacer sus obras. Estoy diciendo que Dios lo va a volver a hacer. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Lo crees de verdad? Tantas actividades trabajando para adentro y para adentro y para adentro. Dios está esperando una generación que se despierte y que clame como Habacuc. Dios está esperando que voces proféticas se levantan y abran la mente de la gente.
para que el pueblo alineado en la verdad de Dios se ponga en la brecha y Dios nos pueda usar como antes lo hizo. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra. La Biblia dice que Dios es el mismo. ¿Cuándo? Ayer. ¿Y cuándo más? Hoy. ¿Y cuándo más? Por los siglos. Chao. ¿Puede Dios volver a hacer las mismas cosas que ayer? ¿Lo puede hacer? ¿Cuántos creen que lo puede hacer? Y si Dios antes usó a gente común, ¿cuántos creen que Dios puede usar a gente común hoy? Pero tienes que agarrarte en los tiempos difíciles. No puede andar confundido, no puede andar perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él, ¿cuántos creen? Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos han creído en el Hijo de Dios? Para que todo aquel que en Él, digan yo creo entonces. Para que todo aquel que en Él crea no se... ¿Cuánta gente cree pero anda perdido? Y no estoy hablando de que anda en el mundo, está perdido porque no sabe dónde está parado, no sabe los tiempos que vive ni cómo debe reaccionar y lo que Dios quiere hacer. Nosotros interpretamos las cosas de una forma, la cancelamos y se acabó la luz. Nosotros llamamos al perdido al que no conoce a Dios. Pero la iglesia está llena de perdidos, hermano. De creyentes perdidos. Desubicados o desorientados. Tiene que levantarse una generación como Habacuc que diga, Señor, yo quiero entender. Yo quiero saber. ¿Por qué estamos viendo tanta miseria, tanta desigualdad, tanta maldad, tanta corrupción y nada pasa? Sí, las iglesias nos reunimos, esto y lo otro, y cantamos, nos abrazamos. Y el mundo sigue igual, de mal en peor. Es que nadie mira estas cosas a esa dimensión. Porque estamos conformes con nuestra situación y Dios está buscando una generación como Habacuc que diga, yo tengo un lamento, Señor, que te lo quiero compartir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios quiere levantar una generación y para que podamos dar a luz esos nuevos tiempos donde Dios vuelva a hacer sus primeras obras, las vuelva a seguir haciendo ahora. Es más, Dios va a hacer obras que nunca se han visto porque la gloria postrera de su casa será mayor que la primera. Y por eso dijo, en la ira, acuérdate de la misericordia. Cuando venga ese tiempo donde todo se ponga feo, ten misericordia de nosotros. Dios vendrá de Temán y comienza a enumerar los hechos que hizo antes. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Todo eso tenía que ver con el monte Sinaí. Temán, Parán, eran regiones que rodeaban al monte Sinaí. Y dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Él trataba de describir lo que veía como lo podía describir, pero tenía que ver con lo que sucedió ahí en el monte Sinaí.
Se levantó, midió la tierra, miró, hizo temblar la gente, las naciones, dicen otras versiones. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron. Eso está diciendo que va a haber reinos, gobiernos y gente poderosa que va a bajar la cabeza una vez que Dios actúe. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Mandián temblaron. Todos los que hicieron idolatría y cautivaron al pueblo de Dios y a los hombres con dioses falsos van a temblar. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos fue tu ira, contra los ríos te enojaste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste tus caballos y en tus carros de victoria. No es contra la naturaleza. Digan conmigo, la ira de Dios no es contra la naturaleza. Digan otra vez, por favor, la ira de Dios no es contra la naturaleza. O sea, algunos piensan que, o están esperando que Dios achucharre esta tierra. Digan conmigo, la ira de Dios no es contra la naturaleza. Digan conmigo, la naturaleza es usada para juicio. Verso 9. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos hacia las tribus fueron palabras seguras. O sea, lo que has hecho, lo has hecho para cumplir el juramento que le hiciste a tu pueblo. Hendiste hiciste tajos en la tierra, colocando ríos. Todo eso lo habla de la creación, hablando del Dios Todopoderoso. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, en los altos alzó sus manos, hablando del diluvio. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas se pararon, y al resplandor de tu fulgente lanza. Eso fue cuando Josué detuvo el sol con el centro del cielo hasta que derrotaron sus enemigos. Con ira hollaste la tierra, ¿con qué? Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. O sea, hablando de Israel. Todos esos recuerdos, esas confesiones lo hace diciendo lo que Dios hizo para sacar a Israel de los problemas y de los ataques. Levante su mano y digan conmigo, siempre que Dios esté en mi corazón, que esté en el trono de mi corazón, Él se va a levantar en su carro de salvación, con su ejército de ángeles, y nos va a librar de toda adversidad. Denle un aplauso a Dios. No es que no nos va a pasar nada, no es que no vamos a atravesar el momento malo, nos va a librar. Verso 15. Caminaste en el mar con tus caballos sobre las moles de las grandes aguas, recordando cuando los libró al pueblo de Egipto y les abrió un camino en el mar y los otros fueron ahogados. Verso 16. Oí todo eso y se conmovieron mis entrañas. A la voz de Dios temblaron mis labios y pudrición entraron en mis huesos y me estremecí, es decir, me quedé sin fuerza, mis piernas eran como agua. El impacto de lo que pude ver y lo pude entender. Si bien estaré quieto, o dice, voy a estar quieto esperando que Dios vengue a aquellos que se han aprovechado de nosotros. Escucha, verso 17. Levante su mano y digan conmigo, estamos en tiempos difíciles. Y muy probablemente, por decirlo de alguna forma, digan, vendrán tiempos peores. Ahora escucha y dime si no estamos en el siglo XXI. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. O sea, ¿cómo comenzó todo? El problema en el país era por causa de ¿qué? De la corrupción gubernamental. Ahora, ¿por qué faltaría en el país? Faltaría higos, faltaría uvas. ¿Por qué? No porque la tierra deje de dar, sino porque las medidas políticas no permiten
que haya. O que si hay no sirvan, no se comercialicen, no dejen ganancia, no ayuden a la economía. ¿Están siguiendo lo que digo? Aunque la higuera no florezca, o sea, aunque vivamos en tiempos donde la higuera no florezca, ni haya frutos en la vida, aunque falte en nuestro tiempo el fruto del olivo, y aunque en nuestro tiempo los labrados no den mantenimiento, ¿hay o no hay problemas con el agro? No escuché a nadie. En un país donde plantas un ladrillo y sale una casa, hay problemas con la siembra y la cosecha. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Por qué está cara la carne? Porque estamos matando a la gallina del huevo de oro. Digan política, corrupción. Aunque en nuestro tiempo pase todo eso, 18, con todo, más allá de todo, por encima de toda realidad, por encima de todo tiempo difícil, por encima de toda crisis, ¿qué voy a hacer yo? Yo me alegraré, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. No se trata de que me voy a gozar cuando me toquen la musiquita en medio de las situaciones difíciles, en medio de la carne cara, en medio de la falta de frutas, de la falta de verduras, en medio de una economía que no va ni para atrás ni para adelante, en medio de un pronóstico que nos dicen que mañana va a estar peor y pasado peor. En medio de todo eso, yo sé que Dios está conmigo, así que yo lo único que voy a hacer es alegrarme y gozarme en el Dios que un día me salvó. Dele un gloria a Dios y un aplauso, por favor. No voy a entristecerme, no me voy a angustiar, no voy a dejar de creer, no voy a dejar ni de diezmar ni de ofrendar, no voy a cambiar de convicciones, no me voy a ir de la iglesia, no voy a dejar de orar ni de leer la Biblia, no voy a dejar de predicar el Evangelio, me voy a gozar y me voy a alegrar. Dije que me voy a alegrar. Termino. Jehová el Señor es mi fortaleza. Dígalo conmigo. Dios es mi fortaleza. No, bueno, ahora ya lo dijo porque se lo dije yo. Ahora convénzase. Diga, Dios es mi fortaleza. Otra vez. No te escuché. Una vez más. Dígalo otra vez. ¿Estás pensando en lo que dice? Dígalo otra vez. Eso tiene dos sentidos. Uno que Dios es su fuerza. Sí, es verdad. Dios le da fuerza para que no le falte. Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Dios es mi fortaleza. Pero otra cosa es, en tiempos de invasión, en tiempos de ataque, la fortaleza son aquellas casas o construcciones fuertes, un fortín, una protección, una pirca, una trinchera. ¿Me está siguiendo? Entonces ahora diga, Dios es mi fortaleza. Diga, Él siempre me protegerá, Él siempre me cuidará. Digan conmigo, a Él correrá el justo y será librado. Levante su mano, digan conmigo, torre fuerte es mi Dios. Vuélvalo a decir, Dios es mi fortaleza. Den un aplauso a Dios. Él te va a cuidar, Él te va a guardar. Van a venir tiempos malos, días difíciles, pero Dios te va a guardar. Él es tu escondite, Él es tu castillo, Él es tu muro y antemuro, Él es tu sombra contra el calor, Él es tu refugio contra el turbión, Él es la roca eterna de los siglos. Dale un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Su favor será como un escudo de fuego alrededor de los justos.
Termina diciendo: Dios es mi fortaleza, el cual hace mis pies. ¿Cuándo? Digan conmigo: en tiempos difíciles. Digan conmigo: en tiempos de persecución. El cual hace mis pies como de ciervas, como de venado, y me enseña a andar en mis alturas. O sea, si estábamos en el valle donde todo está revuelto, donde nada falta, cuando ya no sepa nadie dónde ir, Dios hará mis pies ligeros, livianos, fuertes, como lo de un venado, como lo de una cierva, un ciervo. Y voy a poder ir a terrenos altos, donde voy a encontrar refugio y salvación. Denle un aplauso a Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, dele gloria a Dios. Aleluya. Él te va a cuidar. Vamos a aplaudirle al Señor. Él te va a guardar. Él tiene una salida en medio de los tiempos de la crisis. Él te va a llevar a terrenos altos. Él te va a ayudar a seguir escalando. Él te va a ayudar a seguir creciendo, a seguirte ensanchando, a seguir prosperando, a seguir adelantando. Él tiene terrenos altos y Él te va a enseñar a andar en tus alturas. Dale gloria a Dios. Alguien que le dé un grito de júbilo al Señor. Los tiempos difíciles no son el problema. Los tiempos difíciles son el momento específico para que Dios se muestre como el Dios que sana, que salva, que prospera, que libera, que fortalece, que da guía y que socorre a los que son suyos. Vamos, dale gloria a Dios. ¡Aleluya! Póngase de pie y quedemos ahí de pie. ¿Cuántos sienten que el Espíritu de Dios los está empoderando? Levante sus manitos ahí, por favor. Cerrando los ojos, por favor. Alabe a Dios. No puede estar quieto ahí, callado, con su boca cerrada. Alabe a Dios. Los que saben hablar en la lengua del Espíritu, por favor, militen en la lengua del Espíritu. Entre en el Espíritu. Usted no puede estar que le estemos soplando 10 horas. Vamos, arda en fuego de Dios. Satanamamos, iglesia, alabe. Y si no sabe hablar en lengua, por lo menos adore en Dios, en castellano, en quichua, como sea. Alabe a Dios. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Vamos a orar juntos, porque la palabra que Dios ha hablado es para ubicarnos. Dios nunca prometió una vida color de rosas, ni tampoco Dios nos quiso sacar del mundo, porque en el mundo somos la luz y somos la sal. Oh, aleluya, aleluya. Pero Dios, que es nuestra fortaleza, que es nuestro refugio, nuestro castillo, Él, que es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él no ha prometido librarte de las tribulaciones, sino librarte en medio de las tribulaciones. Estamos insertos, inmersos en medio de una sociedad conflictiva. Vivimos en un país
como el que hemos descrito, rico porque Dios lo ha bendecido, pobre porque los hombres corruptos no gobiernan, porque la justicia está torcida, porque la ley se ha debilitado, porque los valores y la moral no existe, porque la estupidez, la inmoralidad y el satanismo, los vicios y la mezquindad de unos pocos han invadido la propiedad de muchos. Y a veces nosotros, la iglesia, estamos metidos allí, pero nuestra luz está debajo del almud, debajo de la cama. Pero se levanta una generación como Habacuc, una generación profética que dice: Señor, yo quiero saber hasta cuándo, ya estoy hastiado de todo esto. Hazme entender. Escucha lo que Dios te dice. En Romanos 2:32, yo te lo leo, dice así. Romanos 8:32 dice así: aquel que no escatimó, que no escondió, que no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que cuando estábamos perdidos lo entregó por todos nosotros. Ahora que estamos en medio de la aflicción o de los tiempos duros que se vienen, si Él nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Cuando no haya con qué comprar, cuando no haya cómo vender, cuando las posibilidades se cierren y la sociedad no te dé respuestas, cuando los gobiernos cierren las salidas para mantener una sociedad esclava a su antojo, nosotros, los hijos de Dios, sí tendremos. Tenemos al Salvador y con Él tenemos todas las cosas. Levanta tus dos manos al cielo, por favor. Repite estas palabras conmigo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú me haces entender que puedo tener fe en la justicia de Dios. Yo tengo fe en la justicia de Dios. Cuando todo falla en esta vida, cuando las naciones son gobernadas por los corruptos y cuando el castigo de Dios se viene sobre la humanidad, Señor, yo tengo fe en tu justicia. Te pedimos, Señor, que en el momento de la ejecución de tu ira te acuerdes de la misericordia y que rescates a los que somos tuyos, a los que hemos sido lavados por un precio de sangre. Señor, rescata a aquellos que tenemos tu espíritu. Rescátanos, Señor. Protégenos, Señor. Cúbrenos, Señor. Guárdanos, Señor, en medio de toda tribulación y en medio de tiempos de juicio y de castigo. Señor, guárdanos y enséñanos a andar en nuevas alturas, a no quedarnos, a seguir creciendo y avanzando. En el nombre de Jesús, que en medio de la falta de salidas y de respuesta, nosotros, tus hijos, sigamos siendo provistos, sigamos siendo enriquecidos, sigamos teniendo sustento y abrigo,
sigamos teniendo dirección, sigamos teniendo salud y vida en abundancia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú que eres nuestra torre fuerte, tú que eres nuestro castillo, nuestro muro, nuestro antemuro. Señor, te lo pedimos. Guárdanos y que podamos seguir siendo luz, sal en esta tierra. Que podamos, Señor, compartir esta verdad en medio de la tribulación y rescatar del incendio a todos los que se pueda, en el nombre de Jesús, para que se extienda tu misericordia. Te alabamos, Señor. Levante su voz. Te alabamos, te adoramos y te entregamos nuestra vida. Enséñanos a retener lo que hemos aprendido. Enséñanos a sostener lo que hemos conseguido. Ayúdanos a seguir adelante y a cobrar conciencia de aprovechar el terreno llano para adquirir sabiduría e inteligencia, para ser sabios y andar en tus caminos, para que cuando llegue la hora difícil poder estar firmes. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Yo levanto mis manos. Diga conmigo: confieso que nada me faltará, que tú eres mi socorro, que en medio de la tribulación seré sostenido. Señor, no voy a claudicar en fe. Voy a creer en ti. Señor, las obras que hacías al principio, manifiéstalas en estos días. Manifiéstalas en mi vida. Manifiéstalas a través de mi vida. Dígalo fuerte: queremos ver al Dios sanador, al Dios salvador, al Dios de amor y de poder, al Dios de toda gracia, aquel para el cual nada es imposible. Queremos verte, Señor. En medio de este tiempo aviva tu obra. Trae esos hechos de la antigüedad y vuélvelos a ejecutar, para que seas reconocido como el Dios del cielo. Te adoramos. En ti estamos seguros. En ti estamos seguros. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria al Señor. Aleluya. Denle un aplauso a Él.